Inaugurada en La Habana la Convención Científica Saber UH 2025. A la gala de apertura efectuada en el Teatro Carlos Marx asistió el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Embajador de Cuba en Fiji, José Manuel Galego, fue recibido por el presidente de Fiji, Ratu Naikama Tawake Kolati, en la Casa de Estado de esa nación oceánica. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rinde homenaje póstumo al diplomático cubano Abelardo Moreno Fernández, quien fue reconocido como uno de los más ilustres de la diplomacia cubana y falleció en esta capital a los 80 años de edad. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. Con la presencia del jefe de Estado cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fue inaugurada la Convención Científica Saber UH 2025 en el Teatro Carlos Marx de La Habana. Conozca los pormenores en el siguiente material. Este lunes, en el Teatro Carlos Marx, se celebró la gala inaugural de la segunda edición de la Convención Científica Saber UH 2025. El evento tendrá lugar hasta el 30 de mayo, principalmente en la Universidad de La Habana. Acogerá a académicos, investigadores y estudiantes de más de 40 países para el intercambio científico a través de congresos, simposios, talleres, coloquios y otros. Un espacio propicio para el debate profundo, el diálogo intergeneracional, el intercambio de saberes y, lo más relevante, colocar a la casi tricentenaria Universidad de La Habana y el conocimiento científico que en ella se produce al servicio de la sociedad cubana y de su pueblo. El viceprimer ministro de la República de Cuba, Eduardo Martínez Díaz, dictó la conferencia inaugural titulada Desarrollo de la Educación y la Ciencia en Cuba, donde enumeró los múltiples logros de la nación antillana en el ámbito deportivo, educacional y de salud. El espectáculo cultural contó con las actuaciones de alumnas de la Escuela Nacional de Ballet, el Coro Nacional de Cuba y de la cantante lírica Bárbara Llanes. Al evento asistió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Leisa Fritze Tapanés, Cubavisión Internacional. El embajador de Cuba en Fiji, José Manuel Galego Montano, fue recibido por el presidente de Fiji, Ratu Naikama Tawake Kolati Lalabalabu, en la Casa de Estado de esa nación oceánica. En el encuentro se reafirmó la cordial relación existente entre ambos estados insulares, condición que los hace más cercanos y enfrentar desafíos similares en su desarrollo y las amenazas del cambio climático. El presidente Lalabalabu reconoció el apoyo de Cuba a Fiji y a otras islas del Pacífico en la formación de médicos y expresó que ambas partes tienen mucho que compartir y aprender para aprovechar al máximo sus relaciones. Por su parte, el embajador cubano expresó su agradecimiento por el apoyo a Cuba en organismos internacionales, además de la voluntad de continuar trabajando para ampliar las áreas de colaboración bilateral. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Y ya de regreso avanzamos con otros temas. Un homenaje póstumo al destacado diplomático cubano Abelardo Moreno Fernández tuvo lugar este lunes en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El acto estuvo encabezado por Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la Mayor de las Antillas. Con todos los detalles, el periodista Carlos Manuel Gallardo. Ante un auditorio colmado de personas que le conocieron, se rememoró la amplia carrera diplomática de Abelardo Moreno Fernández, quien cumplió diversas responsabilidades dentro y fuera del país. Fue representante de la nación caribeña ante los organismos internacionales en Ginebra y ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Asimismo, fungió como ministro de Relaciones Exteriores de la nación desde el año 2000 hasta el 2019. Fue una voz destacada de Cuba en la arena internacional
que defendió con ímpetu y firmeza el derecho de nuestro pueblo a su independencia, soberanía y a decidir su propio destino frente a la agresión y la hostilidad del imperialismo más poderoso de la historia y sus lacayos. En su fecunda trayectoria, Moreno Fernández condujo complejos procesos negociadores y resultan trascendentes su participación en la 14ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados en 2006, la segunda Cumbre de la CELAC en 2014, así como en la presidencia de Cuba en estos importantes mecanismos que contribuyeron a la proyección internacional de la nación. Honraremos siempre su memoria, trabajando más y mejor, y siendo como él lo fue y dijo, incondicionalmente fieles a las ideas de Martí y de Fidel y a los principios de la diplomacia revolucionaria. En la memoria de varias generaciones de diplomáticos quedan las enseñanzas de quien es doctor honoris causa y profesor invitado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García y merecedor de la Orden Lázaro Peña de primer grado. Además de autor de libros y publicaciones indispensables como La negociación internacional, Arte y ciencia en el proceso negociador de 2021 y Fundamentos de historia e identidad, visión cubana en 2023, entre otras publicaciones que resultan de obligada consulta para los garantes de la diplomacia revolucionaria. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional. El legado del destacado diplomático Abelardo Moreno Fernández caló hondo en el corazón y el recuerdo de quienes lo conocieron. Un equipo de prensa de nuestro canal obtuvo declaraciones de algunos de ellos. Veamos. Cuando tú comprometes una posición, la cumples. Y esa es una divisa de la política exterior multilateral cubana. Tuvo como maestro, yo diría, al doctor Raúl Roa, que fue su jefe, que en aquel momento era el canciller del país, desde 1959 hasta 1976. Abelardo trabajó muy cerca del doctor Roa. Roa le tenía mucho afecto, no solo porque un problema familiar, que conocía a su familia de siempre, sino porque Abelardo era muy inteligente, era un hombre muy simpático, era un hombre muy capaz, era un individuo además que se expresaba muy correctamente en las broncas diplomáticas, vamos a llamarle de una manera. En realidad eran muchas broncas porque teníamos siempre la bronca con el imperialismo y eso nunca cambió. Abelardo siempre decía que la diplomacia no era solo política, sino también humanismo. Abelardo es de las personas que cuando estaba cerca no te hacía sentir como el gran jefe o el gran viceministro, sino la persona que podía acercarse también en el sentido humano, que cuando estábamos juntos trabajando o en una delegación podía participar de cualquier conversación haciendo un chiste, una historia de vida que te hacía sentir cómodo. Por eso es que nosotros decimos que Abelardo, además del gran diplomático que fue admirado dentro y fuera de Cuba, fue ante todo un gran jefe, un gran amigo y un tremendo compañero. Lo más importante es ser incondicionalmente fiel a las ideas de Fidel y a la revolución. Y yo, cuando pienso, hablo o escribo de la diplomacia revolucionaria cubana, de quien estoy hablando es de Fidel Castro. Siempre nos inculcó aquello de que hay que ser riguroso cada día en las tareas que uno cumple y nos evocaba en ese sentido a Fidel. Nos decía que Fidel no dormía, que Fidel no descansaba y que nosotros teníamos que seguir su ejemplo para seguir llevando adelante la diplomacia revolucionaria, defendiendo los principios de la política exterior de nuestra revolución, sin importar el cansancio, sin importar lo difícil de la misión. Siempre había que volver a Martí, siempre había que pensar en Fidel y seguir su ejemplo. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña la máster en ciencias, Ailín Justiz. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto también a todos los que están en nuestra compañía. El incremento del aire húmedo en nuestra área geográfica, sobre todo desde superficie hasta unos 3 kilómetros de altitud, en combinación con los factores a escala local, la inestabilidad de la tarde y las temperaturas elevadas durante todo el día son los elementos que van a estar incentivando la precipitación
sobre todo en localidades del interior de gran parte del país. Ahora mismo es poca la nubosidad en sentido general a lo largo de casi toda Cuba, pero por la tarde, de manera muy puntual, todas esas condiciones meteorológicas que ya les mencionaba son las que incentivan el desarrollo de la nubosidad y generan los chubascos, las lluvias y también algunas tormentas eléctricas. Situación similar va a estar ocurriendo durante esta próxima jornada de martes a lo largo del archipiélago y los principales destinos turísticos de la región occidental. Desde las primeras horas del día será poca la nubosidad, muchísimo sol, cielo despejado. Rápidamente se va a ir incrementando a parcialmente nublado y por la tarde actividad de chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en localidades como Viñales, también aquí en la capital, así como en Playa Girón al sur de Matanza. Fíjense los valores de temperaturas bien elevados, los termómetros siguen llegando hasta 33, 34 e incluso los 35 grados Celsius en algunas localidades. Asimismo, para la parte central, los principales destinos turísticos del centro de Cuba también tendrán muy poca nubosidad y cielo despejado al amanecer. Luego se incrementará parcialmente nublado, principalmente en Cayo Santa María, también en Jardines del Rey y en Playa Santa Lucía, aunque en el caso de Trinidad, al sur de Santi Espíritus, se puede incrementar de forma más puntual con la presencia de aisladas lluvias. Temperaturas en esta parte del país de 33, 34 y hasta 35 grados Celsius, mientras que en el oriente de Cuba, allí sus principales destinos turísticos con sol y algunas nubes en la mañana. Por la tarde rápidamente se incrementarán los nublados y la presencia de chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en la ciudad de Bayamo, donde esa lluvia puede llegar a ser fuerte de manera muy puntual en algunas localidades. Las temperaturas se mantienen alrededor de los 34 grados en Guardalavaca, también en la ciudad de Baracoa, y hasta 36 grados Celsius en el sur de la región oriental. La salida del sol precisamente por el extremo de oriente será a las 6:16 de la mañana, 8:17 de la noche se estará poniendo por Cabo San Antonio y la luna oficialmente comienza su fase de luna nueva. Así que ya usted sabe, otra semana en el territorio cubano con temperaturas bien elevadas, mucho calor, sol en la mañana, pero comienzan las lluvias por la tarde en algunas localidades. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Visibilizar el potencial de desarrollo de los municipios cienfuegueros fue uno de los objetivos de la recién concluida Feria Expo Sur 2025. Junto a representantes de 13 países y un centenar de actores económicos, los 8 territorios de esa provincia del centro-sur de Cuba mostraron sus potencialidades e hicieron nexos para ampliar oportunidades de cara al comercio exterior. Mostraron aquí su integración y potencialidades, estrategias para el desarrollo en un evento internacional en el que la participación de los territorios fue motivación. Entre los 8 municipios, para el de Cienfuegos, Expo Sur 2025 fue una feria fructífera. Ha defendido sobre todo el trabajo con la estrategia de desarrollo del municipio y la integración de todos los actores locales, que se evidencie tanto las MIPYMES privadas o estatales, que se vean también y se potencien el polo exportador, sobre todo las empresas que pertenecen a nuestro municipio y también los proyectos de desarrollo local. Esta importante bolsa comercial del centro de la isla, que desde el 21 y hasta el 24 reunió a 13 países, 97 empresas estatales, privadas y mixtas, propició el espacio para 16 proyectos, entre ellos los que representa el Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo, CIGEDE. Intercambio entre empresarios, proyectos de desarrollo local y trabajadores por cuenta propia. Hemos tenido la oportunidad, a través de la cooperación internacional, de que en esta feria participen los proyectos del Distrito Creativo La Gloria, que precisamente es el embrión de lo que queremos lograr como industria cultural creativa. Y ha sido muy positivo que se visualizaran en esta feria porque han podido tener intercambios. Nos dedicamos a desarrollar la talla en madera y tenemos diferentes tipos de piezas, tanto artísticas como de arte utilitario. Es posible que se puedan realizar ya desde el punto de vista práctico contratos de trabajo que le interesan a algunas empresas. Dentro de eso tenemos Jardín Botánico, Palmares, Caracol. Una oportunidad de encadenarnos con otras empresas, sobre todo en el reprovisionamiento de materias primas. Tenemos 4 dimensiones de negocio,
tenemos inclusive intenciones de negocio con personal de embajada extranjera, por ejemplo, de Uganda. Chigedel, también con Cuba Cooperación Francia en todo lo que tiene que ver con capacitación al idioma francés, y también tuvimos intercambio con la Embajada de Canadá y todas las oportunidades que tenemos en el polo exportador. Cosecha del municipio capital Cienfueguero en una cita internacional de sus proyectos de desarrollo que defienden las identidades locales, desde emprendimientos familiares, inclusivos, comunitarios, ahora más motivados por Exposur 2025. Ismari Barcia, Cuba Visión Internacional. Segunda pausa en la emisión. En breve estamos de regreso con informaciones deportivas. Mantenga la sintonía. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido, sí nos enfrentamos a una guerra económica, sí nos desprecian, sí nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargados de odio en las redes sociales. Pero contamos también, y es lo más importante, con un pueblo heroico y digno. Un saludo amigos, bienvenidos ahora a los deportes en Cuba Noticias. Iniciamos con temas de béisbol. Hace apenas unos minutos concluyó el quinto partido de la semifinal entre los equipos de Leñadores de las Tunas y Avispas de Santiago de Cuba. Y bueno, lo insólito ocurrió en el estadio Guillermo Moncada de la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente del país, cuando los locales, que perdían 10 carreras por 2 en el séptimo capítulo, lograron remontar y finalmente llevarse una victoria de 15 carreras por 14 sobre la selección de las Tunas. Con el juego 10 carreras por 2, Santiago logró irse arriba 11 por 10 en el final del octavo. Las Tunas empató en el principio del noveno a 11 anotaciones y así se fueron a la regla de desempate de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. En el décimo inning, Las Tunas aprovechó su condición de visitante y fabricó 3 anotaciones para poner contra la pared a Santiago 14 carreras por 11, pero en el cierre de esa propia entrada, el pitcher tunero Alberto Pablo Civil no fue capaz de sacar un solo out y permitió un gran slam de Francisco Martínez que definió el choque y dejó al campo a la selección de Las Tunas. De esta manera, Santiago de Cuba vence 15 carreras por 14, logra su segunda victoria y fuerza la celebración de un sexto choque que tendrá lugar el próximo miércoles en el estadio Julio Antonio Mella de la capital tunera. Vale la pena destacar que en este enfrentamiento entre Las Tunas y Santiago de Cuba, en 5 juegos se han anotado 92 carreras, lo cual da un promedio de casi 19 carreras como promedio por partido entre los dos equipos. Y seguimos con béisbol, porque uno que sí logró clasificar y de manera inobjetable fue el equipo de Ciego de Ávila, que liquidó en solo 5 juegos a los Leones de Industriales. El periodista Ernesto Arturo nos trae un recuento del choque final celebrado este domingo en el Estadio Latinoamericano. Ronaldo Castillo llevaba 11 turnos sin conectar hit en el Estadio Latinoamericano. No me habían salido bien las cosas. En esta serie aquí en el Latino no me había ido bien, no había conectado de hit. Y bueno, el batazo salió a la hora más importante del juego. Dani Miranda salió del dugout para ponerle las manos sobre los hombros. La combatividad que tiene el equipo, la unidad que tiene y los deseos de ganar. Antes, en el círculo de espera, Freddy Cepeda, paradójicamente con más años que el manager avileño, le había recomendado que fuera por la recta. En ese turno estaba comentando con Freddy ahí y me dijo que fuera a buscar un lanzamiento, que fuera por la recta, el primer lanzamiento en zona buena. Y el director también me lo había dicho, Dani Miranda, y bueno, la tiró al medio y pude conectar el batazo. Y realmente el equipo se ha comportado de una excelente forma en todo el campeonato
y hemos logrado esto hasta el momento, estar en la final, es un paso bien grande. Siempre estamos comentando en el dogado, nos sentamos prácticamente uno al lado del otro y siempre le pregunto a él para poder la experiencia y sabe bastante. Y uno tiene que guiarse por las personas que saben. El enorme cuadrangular con las bases llenas en el octavo episodio aseguró el pase a la final de los Tigres de Ciego de Ávila. ¡Vuela! ¡Pelota! ¡Que va volando! Estaba en un slum, salió a hablar con su pelotero, le puso las manos en los hombros, le dio confianza. Gran slam que está poniendo a los Tigres casi en la final. Tenemos sede de campeonato y vamos a buscar la victoria en la final. Que pase de Las Tunas y Santiago de Cuba, dos gran equipos, pero bueno, nosotros vamos a pelear con cualquiera. Los avileños, primeros en la etapa clasificatoria, buscarán su cuarto título en campeonatos nacionales después de superar 4-1 a los Leones Industriales. Ernesto Arturo Santana, Cubavisión Internacional. Gracias al colega Ernesto Arturo, y nosotros terminamos los deportes con una nota del Comité Olímpico Cubano que ha dado a conocer en la tarde de este lunes que el no otorgamiento de visas por parte de la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha privado a su presidente Roberto León Richard y a otros directivos y atletas a participar en importantes eventos deportivos internacionales organizados en ese país y en la vecina Puerto Rico. Richard y el secretario general del Comité Olímpico Cubano, Ruperto Herrera Tavío, no pudieron asistir a la reunión del Comité Ejecutivo de Panam Sport, que tuvo lugar el 13 y 15 pasado, del 13 al 15 de mayo pasado, ni al Foro de Solidaridad Olímpica para los Comités Olímpicos Nacionales de las Américas, iniciado días después en San Juan, la capital de Puerto Rico. El Comité Olímpico Cubano alerta sobre el impacto de esta política en la participación plena de Cuba en un ciclo olímpico que culminará con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos programados para Los Ángeles en Estados Unidos en el 2028 y solicita al Comité Olímpico Internacional, a Panam Sport y al Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos su intervención para poner fin a decisiones politizadas que mancillan el derecho de Cuba a ocupar su lugar en escenarios deportivos internacionales. Y amigos, con esta versión de una nota emitida en la tarde de este lunes por el Comité Olímpico Cubano, estamos despidiendo los deportes en Cuba Noticias. Gracias por acompañarnos. Disfruten ahora de los momentos finales con su presentadora Evelyn Delgado. Gracias, Durán. La Bienal Terracota, en su edición 30, se caracterizó por el intercambio de saberes, la demostración de técnicas milenarias y novedades desde los talleres de creación. Es abrazo apretado de los hacedores y saberes el terracota en su edición 30. Es cómplice la enseñanza artística en cada descubrimiento de los profesionales. Todos son maestros y gana la práctica del barro cocido. La Bienal visitó las comunidades artísticas del Oasis y Berraco. Se inauguró un mural cerámico y también se vio de primera mano el desarrollo de una técnica de más de 3.500 años, la cerámica negra. Es un proceso muy largo, viene de generación en generación. Y nosotros vamos adquiriendo precisamente esos saberes de generación en generación, de nuestros abuelos, de nuestros papás, y vamos desarrollando y vamos pues innovando también en muchas técnicas que se vienen manejando. Alfareros de la Chamba y el Chipuelo de Colombia mostraron en Santiago los secretos de la creación. La arcilla nosotros la sacamos tenemos una mina, son dos minas ya que nosotros combinamos dos arcillas para poder llegar a la textura pues para realizar la pieza. Es barro arenoso y barro liso. Se extraen estas dos arcillas, van al sol, luego se pulverizan en un molino. Luego de pulverizar, tomamos este polvo y lo aplicamos agua y amasamos hasta obtener pues la masa homogénea para empezar a trabajar. Con piedras semipreciosas llamadas ágatas, pulen las vasijas que luego van al horno. Todo es al natural. No hay pigmentos ni químicos, confiesa el artista. Bueno, la vasija cuando llega al horno está completamente deshidratada. Tiene una pérdida de humedad aproximada del 95%. Cuando ella ya está en este punto, que ya vemos que está completamente seca, la empacamos dentro de unos contenedores metálicos. Esos contenedores van al horno y en el horno de madera está aproximadamente 4 horas. En esas 4 horas la vasija cambia de una temperatura ambiente aproximadamente a 900 grados, que es donde se da la quema.
El trabajo con las jóvenes generaciones es acierto del Terracota. Se documenta ahora el taller de creación con los niños de los proyectos Diente de Leche y Sonrisas y estudiantes de la academia. Robier Mesa y Karina Sotomayor. Cubavisión Internacional. La edición 31 del Festival Internacional de Poesía de La Habana se realiza desde este lunes hasta el próximo 31 de mayo. El evento se complace con la presencia de poetas nacionales y otros de China, Estados Unidos, Países Bajos, Serbia y varias naciones de África y América Latina. El Festival Internacional de Poesía de La Habana es un evento cultural de gran relevancia que se festeja anualmente en la capital cubana, atrayendo a poetas, escritores y amantes de la literatura de todo el mundo. Desde su primera edición en los años 90, este festival se ha consolidado como un punto de encuentro para la creación poética y el intercambio cultural, promoviendo la diversidad y la riqueza de las voces contemporáneas. Durante el festival, los participantes disfrutan de una variada programación que incluye lecturas de poesía, conferencias, talleres, presentaciones de libros y actividades artísticas. Los escenarios abarcan desde las plazas públicas hasta instituciones culturales, creando un ambiente vibrante donde la poesía se comparte y festeja en múltiples formatos. La participación de poetas de diferentes naciones enriquece este evento, ofreciendo perspectivas diversas desde temas universales como el amor, la identidad, la memoria y la resistencia. Además de ser un espacio para la difusión de la poesía, el festival también promueve el diálogo entre culturas y fomenta la solidaridad entre los escritores. A lo largo de los años ha servido como plataforma para que voces emergentes sean escuchadas, al tiempo que rinde homenaje a grandes figuras de la poesía en lengua española y otras lenguas. El Festival Internacional de Poesía de La Habana no solo es un evento literario, sino también una celebración del poder transformador de la palabra. En un mundo donde las barreras culturales y lingüísticas pueden ser significativas, este festival se erige como un faro que une a las personas a través del amor por la poesía, recordándonos que la palabra tiene el poder de conectar corazones y mentes más allá de las fronteras. Del 26 al 31 de mayo, La Habana volverá a acoger a la poesía y su festival, a sus principales protagonistas y a la dicha de contar con su verdad y su belleza. Elena Godínez Dalmau, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios y también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.